José, ya. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como estamos entre amigos, me vaya a permitir el tuteo, ¿no? En primer lugar, yo os quiero agradecer que estéis esta tarde aquí con nosotros para escuchar la charla que nos va a dar, la conferencia que nos va a dar nuestro amigo José María Hernández Ramos. Agradeceros a vosotros que estáis aquí, agradecer a la biblioteca y agradecer a esa gran gente que tiene la biblioteca detrás, que aquí tenemos a un par de ellos, a esa gran gente que tiene la biblioteca detrás, porque detrás de todo esto siempre hay buena gente que trabaja para los demás, ¿no? Entonces agradecérselo también a ellos. Esta es la segunda charla que hacemos esta semana dentro de lo que ha sido la semana de la exposición anual que la agrupación filatélica suele celebrar. Digo suele celebrar porque como hemos pasado estamos pasando estos tiempos tan raros, pues esta es la segunda charla. El otro día, el martes, nuestro amigo José Luis Gómez Barceló pues nos habló sobre la vida cotidiana de las campañas de Marruecos a través de las fotografías. Y hoy José María nos va a hablar pues de lo que veis ahí, de las campañas de Marruecos y de sus testimonios postales, del correo, de la correspondencia, que durante las campañas de Marruecos, fijaros el arco, ahora él lo explica mucho mejor que yo, fijaros el arco de años que abarca desde 1909 a 1907. Y yo qué deciros de José María, que es un excelente investigador, que ya tiene publicado muchísimos artículos y un libro sobre el tema, en este caso sobre Mariano Bertucci, y os adelanto que próximamente también sacaremos otro libro cuyo autor va a ser otra vez José María. Ya publicitaremos, ya haremos otra charla, otra conferencia, para que él nos presente esa obra que está casi acabada ya, ¿no? Y nada más, os dejo con él, que él sabe mucho más de esto que yo, por supuesto. Muchas gracias a todos. Eduardo, muchísimas gracias. Es un buen amigo. Estamos entre amigos. Y entonces vamos a intentar hacer esto un poco distendido porque va a ser todo dinámico, explicando sobre la marcha. Las campañas de Marruecos históricamente tienen una importancia trascendental para nuestro país. No solamente para el momento histórico en que se desarrollaron, sino que de aquellos polvos, desgraciadamente, vinieron después una serie de lodos que nos han estado acompañando durante mucho tiempo en la España y a los españoles del siglo XX. Se puede estudiar de muchas maneras. Se puede formar como una especie de caleidoscopio en que cada una de las facetas nos puede dar una visión muy concreta de aquella época y de aquel conflicto. A lo largo del año ha habido muchas charlas, conferencias muy sesudas de los motivos políticos de nuestra presencia, de las estrategias que se desarrollaron, de cómo se organiza el ejército. Yo no voy a hablar nada de eso en concreto. Necesariamente sí tengo que hacer alguna referencia porque no puede ser de otra manera, si no, ¿para qué pongo ese título? Pero yo lo voy a abordar desde una faceta más lúdica, sin perder el respeto nunca a lo que queremos contar. Lo que pasa es que lo queremos contar de otra manera. En este caso va a ser con testimonios directos de la correspondencia que los soldados, los conscriptos, como se llamaba antiguamente, es decir, el soldado que tenía que venir a hacer la mili, bien porque su unidad militar formaba parte de los contingentes destacados en las comandancias de Ceuta y Melilla, o bien por motivos de cualquier circunstancia extraña, pues las unidades suyas de la península tenían que venir aquí como unidades expedicionarias. Al fin y al cabo, no deja de ser vida cotidiana, como también ya apuntó José Luis en su momento con su magnífica charla sobre las imágenes de tarjetas postales, y dentro de esa vida cotidiana un aspecto muy concreto como es el correo y la correspondencia. España en el siglo XX no llega por azar. El intervencionismo en el norte de África viene de largo y se hace un poco más presente durante el siglo XIX. Os he puesto esta diapositiva porque a lo largo de las imágenes que vamos a ver de la campaña de Marruecos a partir del año 9, os vais a dar cuenta que hay una serie de símbolos que se van a repetir, sobre todo en las unidades de infantería. En un momento determinado durante el trienio liberal,
se quiere romper con lo que con lo que había supuesto, lo que estaba o lo que seguía suponiendo la monarquía la absolutista de Fernando VII. Entonces los gobernantes de ese trienio deciden de una manera, como diría, para romper con ciertos esquemas, con ciertos símbolos, deciden cambiar los estandartes de las unidades militares, dejando aparte, estoy hablando de estandartes, no de banderas, es decir, porque la bandera sigue siendo la bandera nacional, sino los estandartes propios, y van a utilizar la figura del león. Es un remedio de lo que estaban haciendo, lo que habían hecho los ejércitos napoleónicos ya republicanos, que utilizan las águilas imperiales, en este caso los ejércitos napoleónicos. Entonces eso es una figura de ese león rampante, defendiendo un libro. El libro es el libro de la Constitución Española de 1812. En este caso, el león solamente tiene posada la garra, es una figura heráldica. El león constituye la fuerza, el poder que emana, en este caso, del propio Estado. Garante de todo lo que contiene ese libro, que es la ley de leyes que se dieron en su momento los constitucionalistas del 12, después muchos más durante... Y entonces ese estandarte, el portaestandarte, ya como ya el estandarte es un león, pues el nombre que tiene es el leonífero. Si alguna vez escuchan algo al respecto, el leonífero es el que porta el león. En este caso concreto, este leonífero es del Regimiento de Infantería San Marcial número 44. Cuando Fernando VII vuelve a España, después de la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, esto se deroga. No obstante, después, en el año 1836, y recuerda que está puesto, efectivamente, en el reglamento de la Milicia Nacional se vuelve a recuperar este símbolo, pero no va a calar en el ejército. El ejército están acostumbrados a sus banderas coronelas, estas son las banderas de los regimentales, independientemente de la enseña nacional, y en la bandera coronela de este regimiento en concreto, que es de antes de llegar al año 1850, pues pueden ver cómo en las esquinas de las aspates de Borgoña ya aparece ese símbolo. Y aquí le hago hincapié porque es el mismo que hay arriba. Este símbolo se va a convertir en la seña de identidad, en el tema de imagen de los regimientos de infantería españoles. En este caso ya tenemos la espada, porque la espada ya está defendiendo la Constitución. Ya no es la garante, sino que la garantizo y encima la defiendo con el poder propio del ejército, que es manu militari. Aquellos sellos, pues como bien ponen, pues uno es del Regimiento de Infantería de Iberia y el otro del Regimiento de Infantería de Zaragoza. Son regimientos expedicionarios que vienen a la guerra de 1859, a la guerra de África. Esta es una carta, aquella es una carta también, que ya empieza una cosa que sí vamos a ver de continuo, que son las franquicias. Me extiendo un poquito porque esto nos va a servir ya de base para las siguientes diapositivas. Las franquicias militares, que es el poder que el Estado tiene para otorgar que las cartas no paguen la tarifa correspondiente, es decir, que circulen francas, que el soldado no tenga que gastarse lo que vale la correspondencia, porque en aquella época la correspondencia era cara. Se crea un cuño específico, que es el cuño que pone Ejército de África. En ese momento, los cuños regimentales no se van a ver en las cartas. Eso se verá ya en las campañas de Marruecos. Y eso es lo que nos va a dar pie a decidir a primera vista si pertenece o no pertenece a un momento histórico correspondiente. Es como si fuera una señal de identidad que las propias cartas van a llevar consigo. Otro aspecto de la intervención española, si tuvimos la guerra de África en la zona de Ceuta, en la zona de Melilla no se iba a quedar atrás. Esto es lo que le llaman la guerra de Margallo, que traemos ahí a colación una serie de viñetas. Son viñetas, siempre le han llamado los sellos de Melilla, pero detrás de esas viñetas, que en un momento determinado el gobernador militar de la plaza decide que la franquicia militar que está concedida también se debe de utilizar, para que el soldado escriba gratis, debe utilizar esas viñetas que también son gratis. Eso no estaba contemplado en la ley, lo que pasa es que por motivos espurios, porque hay que decirlo así, bueno, pues hubo dos señores que se confabularon para sacarlas y darle un reflejo de oficialidad a la viñeta. Se utilizaron muy pocos en lo que es la correspondencia real, pero lo bueno que hicieron es que acumularon hicieron tal acúmulo de viñetas que esas viñetas se siguen vendiendo actualmente.
Es decir, que se hizo para el mercado filatélico, que ya era un mercado no incipiente, sino verdaderamente reglado. Es decir, la gente se gastaba su dinero en comprar sus sellos y eso fue también otra manera de obtener recursos. El banderín de salida para lo que será después el intervencionismo español durante el siglo XX lo constituye la Conferencia de Algeciras. Va a dar el respaldo oficial, internacional, si bien previamente pues hay una serie de circunstancias que van a posibilitar que se suceda esta conferencia, y todo arranca de la Conferencia de Berlín del año 84, en que se asiste al reparto de África. Si leen ustedes las actas de aquella conferencia, bueno, lo que están haciendo es una reglamentación de la libertad de comercio en los principales ríos africanos para que no haya peleas entre las naciones industrializadas de la época, pero al final lo que se consigue es el reparto. En aquella época Alemania es un actor importante, pero es un actor recién llegado. Bismarck acaba de reunificar a Alemania bajo el Kaiser Guillermo II, que después será el que, ante esa sensación de no haber llegado a tiempo, de no haber conseguido lo que quería, va a hacer que, con su entrada en Tánger en 1905, garantizando la autoridad del sultán y la soberanía completa de Marruecos, va a posibilitar que las potencias se pongan de acuerdo y se repartan Marruecos, que es lo que al final va a salir de todo esto. Se va a realizar una serie en el Alza de Algeciras hay una serie de puntos importantes para nuestro caso, como es la formación de unos cuerpos de policía en los principales puertos de Marruecos. España ya estaba presente en esos puertos precisamente a raíz de la Guerra de África, en que montaron consulados en los puertos donde las aduanas estaban intervenidas, y a raíz de la conferencia de 1906, Francia va a obtener la formación de tabores de policía en los puertos del sur, Mogador, Mazagán, Saf y Rabat. Va a haber instructores de policía española en los puertos de Tetuán y Larache, y policía mixta en Tánger y Casablanca. Cuando se pone a funcionar este sistema, empiezan a sucederse una serie de movimientos antieuropeos en Marruecos, pero que no porque sean específicamente los movimientos de ese tipo, sino que hay una dura lucha intestina por alcanzar el poder. Hay guerras civiles en Marruecos. Hay una gran agitación social. Eso va a dar lugar que en el año 1907, en Marrakech, al doctor Mocham, es un médico francés que estaba allí, lo asesinen. Eso será un pretexto para que Francia, desde Argelia, que ya forma parte de la propia Francia, manden un cuerpo de ejército, ocupan Ouzda. Posteriormente, en el año 1907, en Casablanca se está construyendo el puerto, se están utilizando maquinaria, nueva tecnología, etcétera. Bueno, pues en eso hay ciertos sectores muy tradicionalistas marroquíes que van a ver como un intento de penetración de las nuevas ideas europeas, que va en contra de la tradición musulmana. Da lugar a los conocidos sucesos de Casablanca de julio de 1907, con varios muertos europeos, la población europea en ciertos barrios atrincherada, y eso va a provocar que tanto Francia, que es la que tiene la principal disposición militar, la cercana a Argelia, como España, pues manden unos cuerpos de desembarco que, en el caso de Francia, llegan a tener 22.000 efectivos, mientras España tiene 500, porque España lo que fue allí fue a controlar un poco la situación, dar seguridad a sus nacionales, y Francia, pues como la historia prontamente demostró, tenía la intención ya de quedarse. Se concede precisamente también la franquicia militar a las fuerzas que van, y aquella es una franquicia oficial. Hay una diferencia en los cuños que se utilizan. Aquellas se utilizan unos cuños específicos para las unidades expedicionarias, y aquellos son cuños oficiales que son porque las unidades militares, como tales unidades que eran, también tenían la necesidad de escribir y de relacionarse epistolarmente con otras instituciones. Entonces, eso es lo que se llama la franquicia oficial, porque la institución es una institución oficial. La tiene dada de por vida, hasta que se les quite. En cambio, al soldado no. Al soldado se le va dando cada vez que hay una acción en la que
Para cubrir el cuerpo de desembarco español se utilizan gente de Ceuta. Va el Serrallo, va Ceuta, van las unidades de administración militar y la caballería la aporta el regimiento Alfonso XII, que está destinado en Jerez de la Frontera. En el año 1808, a mitad, los españoles nos retiramos y Francia ya deja un cuerpo de ocupación. Ese será el que posteriormente, en el año 1911, como después veremos, pues se quede definitivamente. La campaña de Marruecos, pues de muchas maneras. Yo, mi colección, que la tienen ustedes aquí, muchas de las piezas están ahí expuestas para que la vean con más tranquilidad. Se pueden enfocar de muchas maneras. Yo lo he enfocado de una manera cronológica porque creo que al documento no se le puede sustraer de su momento histórico. Es decir, uno puede coleccionar, pues mira, yo nomás que pongo unidades de infantería, después pongo la de artillería. Eso pierde el hilo de acción, el hilo conductor que la propia pieza postal te está transmitiendo. No nacen tomates de un peral. Si el tomate está es porque ha habido previamente una tomatera, grosso modo. Entonces, yo lo he desarrollado de esta manera. En el año 1909, pues lo mismo que había sucedido en la zona occidental, pues sucede en la zona oriental. Hay una animadversión local hacia la penetración, en este caso es una penetración española en la zona cercana a Melilla. En el año, bueno, pues en julio de 1909, previamente había un pretendiente, el Robi, que ha dado una serie de concesiones mineras a compañías francesas y españolas, y están trabajando extrayendo el mineral de hierro de la montaña del Huisan. Si alguno había estado en Melilla, bueno, conocéis, la zona es muy cercana. Pues provoca el mismo rechazo. Hay una reacción muy violenta, hay muertos españoles, de los que están construyendo las vías férreas, y eso da lugar a que la gente de Melilla pues tenga que salir y en defensa de toda la línea. Melilla en ese momento está las unidades militares, entre una de las que dotan a la ciudad, es precisamente la brigada disciplinaria. Es una unidad de castigo donde iban los corrigendos militares con causas que un poquito más graves, que lo hacían ir desde la península allí. Y aquí lo que me interesa es que ven ustedes cómo el soldado que está ya en campaña le va contando a sus familiares lo que está sucediendo. No se cortan. En este caso, si lo leen, yo se lo leo, pero que queda bien claro. Dice: ayer y antes de ayer fuimos de convoy a Sidi Hamet el Has. Es una posición que fue muy duramente castigada, está cercana a Melilla, teniendo en el primero bastante fuego, que nos causó 15 bajas, entre ellas un capitán muerto. Verán ustedes que hay correspondencia, como la calle abajo, se utilizan tarjetas postales, esta es una que vienen que son producciones argelinas, que transmiten una cara amable del territorio, porque está transmitiendo unas costumbres y unos tipos, realmente se llama tipo y costumbre la serie, que son ya muy lejanos o no a los españoles. Es la manera de meter, de dejar de un lado ese exotismo, ese pretendido exotismo oriental que quedaba de las aguas del romanticismo del XIX en el subconsciente español, y meter la realidad. Y la realidad es bien distinta. No son esas figuras voluptuosas de odaliscas en un harén perfumado, no, sino son gente normal, en su vida normal. Esto es un zoco precisamente en la montaña de la zona del poblado del Huisan, o una señora con su atuendo. Está metiendo la imagen directa de cómo es el Marruecos cercano, el Marruecos donde le ha tocado a su hijo ir a hacer la mili y que le está transmitiendo. Hay mucho texto de hemos tenido tantas bajas, hemos tenido tantos muertos. Eso solamente se va a dar durante las campañas de Marruecos. En la guerra civil no van a encontrar ustedes nada de eso. Y se escribió 1000 veces o 100.000 veces más. En principio no tenemos conocimiento de que se censurara la correspondencia. La gravedad de la guerra se transmitía a las familias. Durante la guerra civil eso estaba terminantemente prohibido. Y gente que intentó escribir algo después pasaba por el servicio de inteligencia militar y atornillaban muy bien las tuercas. Bueno, pues se movilizan muchísimas unidades militares y todas vienen aportando, bueno, pues su grano de arena con las distintas iconografías que utilizan.
Aquello sigue siendo unidades militares, ven ustedes, de León Rampante, es del Saboya 6, que viene de Madrid, y como ya apuntó José Luis Gómez Barceló en su anterior charla, bueno, pues las imágenes que se van transmitiendo, en este caso no son postales fotográficas, son postales de gran tirada que se utilizan en sistemas de fototipia, y, bueno, pero son vidas de campamento que, ¿dónde iba el soldado? Pues a pasar el mayor tiempo pues en esas tiendas o en tiendas cónicas o en tiendas alargadas y dejando constancia de ello en su correspondencia. A algunos le fue muy bien, también es cierto, que en el sentido fue muy bien, que vieron no solamente lo que era la cotidianidad, que era dura, tediosa, monótona, porque no durante todo el tiempo de la campaña fue un tiempo de conflicto. Hubo mucho tiempo para todo, hubo momentos muy duros, como será durante la campaña de Anual, durante el repliegue de Sauen, con los continuos hostigamientos a los bloqueados, a las posiciones, pero también hubo tiempo de tranquilidad para poder escribir, declarar unas letras y contarle a la familia, y no romper ese hilo conductor. Cuando termina la guerra, eh, se queda un cuerpo de ejército en Melilla de veintitantos mil hombres, y entonces Melilla, que había sido de gobierno militar, había pasado ya en el principio del 20 a comandancia general, pues en el año 1912 pues se constituye como capitanía y se van a crear una serie de regimientos que van a perdurar en la propia historia orgánica del ejército español. Uno de ellos va a ser el de cazadores de Tafir, en honor de una carga que se produjo en el año 1909 en la zona norte de Melilla, cerca de, si miramos el mapa, Monte Gurugú, en la parte de la izquierda, los llanos de Tafir. En esta época, también en junio de 1911, se van a crear las fuerzas regulares indígenas. Le he puesto de Melilla porque se crea en Melilla, pero realmente son fuerzas regulares indígenas, grosso modo, en general. Después ya a partir del año 13 y 13, 14 ya cuando se empiecen las reorganizaciones de estas fuerzas, ya se le irán numerando y se le irán escribiendo a las determinadas conges, las comandancias o los territorios. Y la de Melilla cogerá el número 2. Trasiego. Vamos a ver mucho trasiego de unidades militares de una zona a otra y eso va a quedar reflejado en la correspondencia, porque, por ejemplo, ahí tenemos el Serrallo que unidades de gente del Serrallo, ciertas compañías del Serrallo van a Melilla en aquella época y la correspondencia la tenemos, que ya no solamente es que te digan, no, en el historial del Serrallo estuvimos en Melilla, no, es que está la correspondencia, hay correspondencia de los soldados y allí estuvieron. Y este es una carta que sirve, a mí me ha servido, bueno, pues para que la colección quede muy chula, porque cuando se dice, mire usted, se acabaron del 9 pero empezó la del 10, en este caso la del 11, y que es la campaña del Quer, con un nombre muy rimbombante de la época, la guerra del Quer. La guerra del Quer fue un tiroteo que hubo ahí pone, esto es Cuerpo de Ejército Mayor, Comisión Topográfica. Gente de esta unidad estaban haciendo levantamientos topográficos en la línea del Quer. El Quer es un río, hay un mapa, ahora lo veremos. Pues entonces, bueno, pues hubo un rifirrafe y cayeron, bueno, hubo muertos y eso originó a que se organizara una segunda campaña. Aquellas son franquicias oficiales porque son de juzgado permanentes, pero también se utilizan para marcar la correspondencia particular, como esta. Esta es una franquicia oficial para correspondencia particular. Y este es un sellito que le pongo, porque en aquella época éramos muy dados a las viñetas para recaudar. Eran viñetas voluntarias. Este es un señor, un español afincado en Argentina, que cuando sucede el desastre del Tedra, hay un temor a que eso pueda suponer un nuevo barranco del Lobo. Hubo muchísimos muertos. Y para ayudar a las familias, este señor se inventó una viñeta. Era hacer un monumento pues, para los de América, que los españoles americanos querían levantar en honor de España, etcétera. Y como el monumento les salió un fracaso, hizo la viñeta realmente hizo el monumento. Se vino a España a pedir dinero para el monumento, porque el monumento era de los españoles en América, pero quería que se sufragara por el Estado español, porque el monumento lo quería montar en Madrid. Como no le salió, pues con el tema del Tedra lo que hizo fue una viñeta con la imagen del monumento y
y supuestamente pues lo que se recaudaba era en beneficio de la familia del desastre. Esto lo traigo a colación para que vean ustedes que la censura, pues en principio no tenemos tal, y a la familia se le comunicaba la realidad del conflicto, perdón, la realidad de la guerra. Desde que se empieza, nosotros conocemos el célebre desembarco de Alhucemas, del año 25, de septiembre del 25, pero desde que se empieza la campaña o la intervención militar española en el norte de Marruecos, ya hay un mantra: hay que ir a Alhucemas. El corazón de la rebeldía está en Alhucemas. Quien controle Alhucemas, controla el norte de Marruecos. Y ya en el año, esta carta le tengo que tener puesta la fecha, pero del año 11, sí, 18 de septiembre del año 11, este señor, que es del Ceriñola, el Ceriñola y el San Fernando son regimientos que en el año 9 proceden de las guarniciones gallegas de Lugo y de la zona de Tui. Esos dos regimientos se van a quedar ya de dotación en Melilla y serán los que tengan una triste experiencia durante el desastre de Alhucemas. Pues este señor le está diciendo a sus padres o a su familia: iremos a las costas de Alhucemas. Eso no se consigue hasta el año 25 por un esfuerzo sobrehumano de la nación en hombres y en recursos, y porque se cuenta con la ayuda de Francia. Pero ya se sabía que el final de las campañas estaba en la toma de Alhucemas. Pues desde el año 11, entre la tropa, entre los mandos, ya se sabía que iban a ir. Vamos a Alhucemas, vamos a Alhucemas. Ya hablan de un terror que tenía el soldado de la época, eran los pacos. Esa palabra que forma parte ya, o formó parte del acervo de nuestras canciones populares, de los cuentos de cordel, del paco, que es el sonido que hacen los fusiles al disparar. Bien, habla de las guarniciones. Bueno, pues la guarnición dice que están tan farrucas como moras. La gente que está en Melilla está de guarnición, no es porque sea Melilla, es gente de frontera, es gente que tiene un especial talante porque sabe quién tiene enfrente. Y sobre todo el batallón disciplinario, ellos mismos lo dicen, son soldados de presidio. En ese momento, en el año 11, con la guerra del Quer, todavía no habían entrado en acción. Pero la otra lo dice bien claro: eran 400, quedaron 80. Es decir, para que con esto vemos la violencia que genera este conflicto. Este conflicto tiene múltiples lecturas y van allá donde quieran ustedes ir. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Con qué grado de acometividad se enfrenta al enemigo? Etcétera, etcétera. Y en la región, bueno, pues de la región, aunque pongo occidental, realmente aquí lo que trato es un poco de la constitución del protectorado. Eso que estábamos comentando antes de la conferencia de Algeciras, bueno, pues ya había una serie de acuerdos, en principio muy típicos de la diplomacia secreta que se daba en aquellos años y que fue una de las causas que llevó a Europa al desastre. Pues hay una especie de reparto. Francia ya estaba posicionada en Marruecos desde los sucesos de Casablanca y Marrakech, pues entonces empieza a presionar porque también hay levantamientos en Fez. Bueno, como Alemania sigue viendo que no le hace mucho caso porque se han repartido todo el pastel y no le han dejado nada, pues entonces Alemania mueve ficha, posiciona un pequeño destructor, el Panther, lo posiciona en Agadir y entonces consigue que Francia, hay una serie de mapas, que Francia dice: bueno, yo te dejo las manos libres, pero tú me tienes que compensar con colonias, con partes de colonias francesas en el continente africano, que es el origen del Camerún alemán y de lo que sería la Namibia alemana. Bueno, Francia, nadie da nada a cambio. Tú me dejas la mano tranquila, yo pierdo territorio, pero me lo voy a cobrar a costa de España, que si antes firmado con ellos un acuerdo secreto que su zona de influencia llegaba hasta Fez, pues ahora no, ahora pues va a llegar hasta donde llega, que es hasta las montañas del Rin, por encima de la cuenca del Guarga, que también de sonoro nombre también durante las campañas. Se firman los correspondientes tratados y Francia ya empieza a presionar, posicionándose en Fez, etc. España está viendo que Francia no se fía de Francia. Nunca se ha fiado, igual que Francia, bueno, pues tampoco se ha fiado. Esto es un juego de trileros, al fin y al cabo. Francia va presionando hacia arriba, pues todo lo que nosotros hacemos, decimos: es que nosotros nos hemos metido aquí porque están a nuestros naturales, a nuestros conciudadanos, pues los están agrediendo, pues nosotros también. Nosotros tenemos una serie
de naturales de Larache, Alcázarquivir, que son notables de la población, que son amigos de España, que se están sintiendo presionados, y entonces España penetra en Larache y en Alcázarquivir antes de que se firmen los acuerdos de protectorado. Silvestre, el célebre general Silvestre, que después era personaje, bueno, uno de los actores de Anual, que era el instructor jefe de la policía en Casablanca, pues destinado a como comandante jefe de la fuerza de desembarco en Larache y y en Alcázarquivir. Voy a ir un poquito más rápido porque es que si no, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, la ley de reclutamiento. Eso, la campaña del 9 fue muy contestada porque la manera de acceder al servicio militar era muy distinto de lo que hoy conocemos. El señor que tenía el pudiente, si podía redimir a su hijo, redimir y decir, mira, mi hijo no va a la mili, ¿cuánto vale? Vale tanto, pues lo pago. Y el hijo no iba a la mili. Había otro sistema, eran sistemas legales. Otro sistema dice, mira, mi hijo tiene que ir a la mili, pero no tengo ganas que le pago a un tercero y sustituyo una persona por otra. Ese es el sistema de sustitución. Eso fue muy criticado, hubo levantamientos, además de la Semana Trágica y otros desórdenes en el embarque de tropas, además de por la presencia militar, fue mucho por el sistema de leva que había en el ejército español. Eso va a desaparecer con la ley de reclutamiento, porque lo anterior le daba lugar a que la gente que tenía dinero es la gente que se eximía. Eso va a dar lugar a que la ley de reclutamiento del 12 prohíba la redención en metálico y prohíba el sistema de sustitución. Bien, pero se inventa el sistema de cuota. ¿Qué significa? Mire usted, su hijo, usted tiene mucho dinero, su hijo va a ir a la mili, pero en vez de ir los 3 años que hay que ir a la mili, su hijo va a ir o bien 5 meses o bien 8 meses, dependiendo, pues usted tiene que pagar una tarifa. Y no solamente eso, sino que su hijo puede dormir en casa, va a ir solamente, bueno, pues como si fuera una mili en la carta. Esto ya es en la zona oriental, ya estamos ya más o menos porque desde el momento en que se firma el protectorado ya empieza a haber, no es un conflicto generalizado, pero ya empieza a haber, bueno, pues cierta presión sobre las fuerzas españolas. En la zona occidental, el principal interés que tienen las autoridades españolas es tener asegurado el recorrido del tren de la línea férrea Tánger-Fez, que se ha firmado un acuerdo internacional con Francia para establecerla. Es un acuerdo internacional, entonces España tiene, porque le va el prestigio en ello y le va el mantenimiento de su posición como potencia, del orden que sea, pero como potencia en el panorama europeo, pues tiene especial interés en que eso se lleve a efecto. Entonces se van ocupando territorios, si se dan cuenta, toda la parte esta que queda, que si conocen el mapa de Marruecos, es la parte montañosa, es la parte con una orografía horrorosa, es como si fuera en las montañas del Rif. Eso a España le costará sangre, sudor y lágrimas, poder afianzar toda aquella zona. En un primer momento se va a contar, en un primer momento será a partir del año 15, se va a contar también desde el año 11, porque la figura que está muy bien historiada por autores, la figura lo diré, se me ha ido, del señor de Tazarut, del Raisuni, perdón, va a ser clave. Entonces, en un primer momento, este señor tenía una serie de pretensiones que va a creer que van a estar favorecidas por la presencia española antes que por la presencia francesa y va a posibilitar que la primera presencia española, en esta que hemos dicho, Larache y Alcázarquivir, se haga de manera pacífica. Porque al fin y al cabo este señor controlaba toda la zona. Es una especie como un reyezuelo. No quiero establecer comparaciones, pero era un señor, entre comillas, un señor de la guerra, como después se verá, con sus propias huestes y el que decidía y determinaba cuándo se actuaba, cómo y dónde. La Comandancia General de Ceuta tiene su dotación y como después la tendrá la Comandancia General de Larache. Se establece el territorio y entonces iremos viendo cómo se van produciendo, es decir, cómo vamos a ir viendo las unidades militares, bueno, con sus cuños. La zona de Larache desde el principio va a estar controlada por la infantería de marina. Tenemos en un principio, después irán unidades
unidades expedicionarias de los regimientos de línea. Pero en principio, y ahora veremos, hay también, en un momento determinado, ahí tienen ustedes los tabores de policía indígena. En este caso siempre he tenido la duda si esa policía indígena, porque a la fecha que estamos todavía no se ha producido, llevamos poco tiempo de protectorado. Pudiera ser que formara parte o estuviera integrado en esa policía los tabores que se instruyeron para controlar el puerto de Tetuán. Realmente cuando se habla de Tetuán se habla del puerto de Río Martín, que es el puerto más cercano. Correo y correspondencia, tengo que hablar del correo. La presencia española del correo español de manera oficial es del año 1871. De manera menos oficial es a través del cuerpo consular que se establece tras la Guerra de África para que su correspondencia pues, pueda ser canalizada, porque en ese momento Marruecos pues, no ofrece el correo, sobre todo el correo hacia Europa, no está suficientemente organizado. Cuando se llega a los acuerdos de protectorado, bueno, pues hay un acuerdo respecto del correo, porque Francia tiene oficinas en la zona norte y España tiene oficinas en la zona sur. En la zona norte, a esa fecha, tenemos las oficinas de la zona oriental que se han establecido durante la campaña del 9, Nador, Avanzamiento, Celuón y Cabo de Agua, y en la otra zona, pues las que se han establecido mientras se ha ido posicionando Silvestre y su hasta llegar a la frontera con Tánger para liberar territorio que se pudiera establecer la línea férrea. Pues Tetuán ya venía del año 1871, Cuesta Colorada, Arcila y los Zoc. Larache también venía del año 71 y Alcázar-Quibir fue un poquito después. Eso da lugar a que cada una de las zonas tenga su propio signo de franqueo. El sello en aquella época y durante mucho tiempo fue un elemento o un símbolo o un signo, que es como se le dice, a través del cual el poder dictaba, en este caso, en el caso del tratamiento postal, no que dictara la norma, sino que se hacía presente la potestad que tenía el Estado para controlar la renta del correo. Y sobre todo lo hacía a través de la figura capital de representación del Estado. En este caso, España era un reino, pues la figura que aparece en el sello era el rey Alfonso XIII. Empezarán a utilizarse esos sellos en la zona norte, bueno, en el protectorado español, hasta que en el año 28, con la primera emisión de Bertucci, pues se consiga dejar a un lado los sellos españoles y empezar a utilizar sellos propios. Pero es una manera de decir, esto es un territorio de influencia española, España está aquí, nuestro rey es el que va en la efigie, con su efigie va en los sellos pone Marruecos porque nosotros estamos en Marruecos. Es una manera de proyectar también el poder, sobre todo hacia la correspondencia externa. Estos son más o menos, esta es la típica estafeta de campaña, es la que está en el avanzamiento, lo que sería después el poblado San Juan de las Minas, que está aquí. Y esa está en el campamento de Cadur. Y cuando hablaba del desastre del boquete del Tedra, este es el que hay un poquito más allá. Esa guerra termina precisamente ahí lo pongo en la zona de Cadur, en una refriega, no llega a ser ni un combate ni nada. Hay una refriega precisamente con unidades, con componentes de la Fuerza Regular Indígena de Melilla. Muere un señor y cuando va uno de los regulares se da cuenta de que ese señor es el cabecilla de que había iniciado el conflicto, que es el Misión. Aquí lo que quiero reflejar es el tema del coleccionismo cartofílico, porque ya existía en la época, además del coleccionismo de sellos, existía el coleccionismo de tarjetas postales. Y quiero que se fijen en una cosa, que es que las tarjetas postales, en estos casos he puesto dos ejemplos, están tachadas y se le pone encima o bien a mano impresos o bien en un sellito imprime, que es porque el lenguaje que utiliza la UPUM mayormente en aquella época era el lenguaje francés. Desde finales del siglo XIX había cierta liberalidad por parte de las autoridades postales para fomentar el coleccionismo cartofílico. ¿En qué consistía? Pues
que la tarifa de tarjeta, que en aquella época era de 10 céntimos, pues como estos señores, y era cara, 10 céntimos hoy día no da, pero aquella época era cara. Pues para fomentar permitió, es una permisividad, no hay nada reglamentado, que ahora utilizaran, este es el reverso, que tacharan tarjeta postal, pusieran impreso a mano y entonces se le aplicaba la tarifa de impreso. ¿Cuál era la obligación? De que no tuviera ningún dato de actualidad, porque eso ya se consideraba información y eso era prerrogativa de la carta. Y la carta o tarjeta postal, y esa tenía que pagar según tarifa. Entonces vuestros señores ponían la fecha, ponían unos códigos que ya tenían establecidos y circulaba sus 5 céntimos. Esa está sin sellar, sin sello. ¿Por qué? Porque este señor es un civil y el civil tenía que pagar su sello correspondiente. Aquel señor es un militar y como tenía franquicia, el sello venía sustituido por la marca del regimiento o la marca de la entidad militar. Le pone arriba, que es de la Comandancia General de Melilla, y ya puede circular. En este caso es una otra liberalidad, otra permisividad, porque esa carta, esa franquicia nunca podría haber circulado al extranjero, porque no estaba permitido. Bien es cierto que con Portugal, al igual que con con Gibraltar, existían unos convenios especiales que asimilaban ciertamente el territorio a efectos tarifarios. Pues bueno, esta carta está censurada, sí está censurada, porque está censurada en destino, está censurada en Portugal, porque en aquella época, bueno, pues estaba en la época de Gran Guerra y con la Gran Guerra los países beligerantes censuraban la correspondencia. Siguen habiendo ocupaciones, en Larache ya empieza a construirse el tendido ferroviario que la une con Alcázar-Quibir. Las fuerzas de regulares ya vienen a la zona de aquí, porque aquí ya está Alfau, ya empieza la zona de protectorado y lo que se quiere, Melilla está tranquila, y lo que se quiere es que ya empieza a haber un cierto malestar, es que sean las propias unidades indígenas las que tengan el primer contacto con la población autóctona. Regulares va Esta carta quiero recordar que estaba escrita desde Laucien, desde la posición de Laucien. Laucien es el primer campamento general que se establece. Si miran el mapa, Tetuán a la izquierda, por encima de la zona del río, y a esa zona es precisamente donde van destacadas las fuerzas regulares indígenas. Por lo demás, interesante el tema de representación. Muchas veces hay que explicar, aunque de todo es conocido, el que se haya movido en estos ámbitos militares, o el que, porque aquí con todo el mundo conocemos la representación de la legión que está en Algeciras o la que está aquí. Las unidades militares cuando iban destacadas mayormente iban a las posiciones que estaban en el campo o estaban desperdigadas. Pero en la capitalidad de la Conge siempre había una representación. Se quedaba un pequeño destacamento que servía de enlace de los soldados que estaban destacados digamos, perdidos de la mano de Dios, pues para guardarle los elementos, los efectos más personales, para recibir la correspondencia de sus allegados o algún tipo, para cualquier cosa que se pudiera ofrecer y sirviera de conexión con familiares, etcétera, etcétera, o para los propios mandos que necesitaban tener un contacto precisamente con la Comandancia General, y esa unidad, pues allí tenía su oficina de representación. He puesto estas dos tarjetas porque se da un caso muy curioso que ya comentó José Luis en la anterior charla. Es el coleccionismo. Hay tiempo para todo. Allí había tiempo para todo. Y hay tiempo para que un señor que está en Larache, ya estaba en Melilla. Ha habido cartas, tarjetas postales de Melilla y tarjetas postales en Tetubán. Este señor se dedica, por lo que se ve, estuvo en todos los lados y se dedica a escribirle a su amigo Enrique Ruiz, que tenía que ser un entusiasta de las postales, pero es que además un entusiasta de las marcas militares. Porque se la mandó, si este señor estaba, por ejemplo, en la unidad, estas son fuerzas indígenas de la Arache, este es el Arache 4. Si este señor está en la Arache 4 y le manda una marca de la Arache 4, porque después le manda una marca del regimiento de la Reina. Pero es que también tiene del Talavera, tiene de un sinfín de unidades militares. Bueno, pues gracias a estos señores, hay que decirlo, 100 años después, podemos apreciar estas piezas postales.
Además de la correspondencia propiamente del soldado, pues está como decían, lo bueno que tiene esta época es que ya hay muchos testimonios de los soldados, muchos testimonios escritos que se imprime, que después se imprime en forma de libro, en forma de novela, etcétera, etcétera. O a través de las propias crónicas que se publiquen en los diarios. Esto son los célebres, alguna vez si lo leen, los célebres y malhadados, como decían algunas crónicas, sobre grises. Hay determinadas posiciones a las que hay que abastecer por avión porque están sitiadas. Y una de las primeras cosas que se les manda, además del célebre bloque de hielo envuelto en arpillera para que les sirva de bebida, les sirva de agua, no pueden hacer la aguada, es el correo. Y muchas veces, después de estar mucho tiempo en tan precarias condiciones, pues se dan cuenta que cuando cae la saca del correo, revienta, la mayor parte son lo que llaman ellos los sobres grises, que son sobres de correspondencia oficial. Pues son órdenes que le mandan y poca correspondencia del soldado. Entonces, pues además como digo yo, pues de la presión que sufre en el bloqueo, pues encima tiene la presión sentimental, la presión anímica de no recibir correspondencia. Estos son los CB. Todos tienen la SM es servicio militar, y aquí, bueno, pues tienen por lo normal. Hace algunos días no tengo carta tuya, dice, no me extraña, los correos son muy regulares. Esto va a ser un continuo en toda la correspondencia que escriban. La verdad es que no es lo mismo es decir, recibir una carta en Laracho, en Tetuán, que está en la tumbona célebre. Perdón. Que no es lo mismo recibir una carta en Tetuán, Larache, en una ciudad, que rápidamente el cartero te la lleva, el cartero militar, que está en una posición perdida de la mano de Dios, que solamente puede llegarte pues cuando te llega. Después de la Gran Guerra hay una grave crisis económica y hay que hacer llegar recursos al Estado. Y una de esas maneras pues bueno, ciertas concesiones que tenemos hechas, pues las quitamos. En este caso, la franquicia militar desaparece y ya el soldado pues tiene que pagar con su dinerito, tiene que pagar los sellos. En ese momento el protectorado se utilizaba en los sellos, como he visto antes, la efigie de Alfonso XIII sobrecargada con zona de protectorado. Pero ahí también se añade una grave crisis y el protectorado se queda sin sellos. Pero se queda sin sello por dos razones. Mucha gente dice, no, es que como ya los soldados de golpe y porrazo tienen que escribir, pues hay más necesidad. Sí, eso estaba previsto, porque la franquicia no se quita de la noche a la mañana. El problema es que los sellos se hacían en Madrid, se hacían en la fábrica. De la fábrica iban a Cádiz, de Cádiz iban a a Tetuán, y de Tetuán pues ya se repartía. Para ello se utilizaba la compañía Transmediterránea. Bueno, un buen señor, pues sí, convocó de compañía, lo mandó en vez de al representante de la compañía Transmediterránea en Cádiz, se lo mandó al representante de la compañía Transatlántica. Y ahí se quedaron olvidados de la mano de Dios hasta que empezaron ya a dar tirones de orejas y al final aparecieron. Pero mientras tanto hubo que hacer uso pues, de otra serie de efectos postales, como los sellos de telégrafo o como esos son pólizas judiciales. Se habilitaron para la correspondencia. En aquella época, en el año 20, bueno, pues coincide con la creación del tercio de extranjeros. No vamos a contar nada que nadie sepa sobre el origen, el porqué y la motivación que tuvo la creación de esta unidad. Le he puesto esas tarifas solamente para que vean una cosa muy interesante. Mandar una carta de España al protectorado valía 15 céntimos. Y vamos a ver, esas son tarifas del 20, perdón, las cartas para España valían 20 céntimos. Un señor que estaba en Madrid quería mandar una carta a Toledo y le costaba 20 céntimos. Si ese señor que de Madrid quería mandar una carta a su hijo que estaba en Tetuán, le costaba 15 céntimos. Eso va después porque había unos acuerdos que vienen del siglo XIX y que no es objeto y que para otra ocasión se puede dejar. Pero eso va a dar lugar después a una serie de rifirrafes entre ambas administraciones. Llegamos a anual. Un punto de inflexión. Esa es la zona en amarillo que teníamos, bueno, pues hasta el punto máximo de penetración. Y esto es como se queda después de los tristes sucesos de julio y agosto que dieron lugar, pues,
a la desaparición de la presencia española en aquella zona, en la zona oriental. Las estafetas postales que hay establecidas, Montearro y Segangan, Celuán y Nador, resultan arrasadas, Cabo de Agua se salva, pero las demás, bueno, en la vorágine del desastre, pues, pues resultan aniquiladas. Hay que mandar necesariamente pues, tropas para... De todas las unidades se forman batallones expedicionarios que van llegando. Y una de las cosas que vuelve a hacer el gobierno es vuelve a decretar la franquicia postal. Pero en este caso no va a ser una franquicia generalizada. Es decir, usted se coge su carta, usted la manda y yo se la envío. No. En este caso va a ser más controlada a través de tarjetas postales. Una tarjeta postal, que es la tarjeta militar, que se reparten 5 por soldado y mes, y eso es lo máximo que tiene usted para escribir. Teniendo en cuenta que la parte del anverso es para la dirección, pues solamente le queda la parte de atrás. Es decir, el soldado escribe poco. Necesita muchas cartas, pero nada más que tiene 5. Y después hay la tarjeta doble, que la tarjeta doble es lo que hace, también es militar. Esa está pensada para que el familiar o el amigo la compre en el estanco. El coste de esa tarjeta, lo ven ustedes, la individual valía 15 céntimos en España. Y la doble sigue valiendo 15 céntimos, pero tiene para una tarifa de 20. En este caso, esa tarifa de 20 se reduce a 15, que nada más que paga el familiar, pero la de vuelta, porque eso se cortaba, se utilizaba la parte de abajo, se le ponía la marca del regimiento y ya circulaba gratuita. Es decir, que dos tarjetas postales de 15 céntimos, que sería 30 céntimos, se quedan reducidas a la mitad. No inventamos nada nuevo. Esto ya se hacía durante la Primera Guerra Mundial. Este caso, he cogido una cualquiera, esta es de las fuerzas italianas, pero también las francesas, las austrohúngaras, las pueden ver ustedes allí, hay una bonita colección de sanidad, etc. Estos son los reversos de estas tarjetas. Y aquello que hablamos de los de cuota, los soldados de cuota, cuando tienen que venir las unidades expedicionarias, aquí viene todo el mundo. Bien es cierto que hay una especie de mayor miramiento para que no vayan a las primeras líneas de contacto, sino que se queden en retaguardia, pero vienen los soldados de cuota. Son gente que tienen primeramente capacidad económica, porque si tu padre te ha dado dinero para que te reduzcan la mili, ahí hay capacidad económica en la familia. Eso se deriva en una mayor educación y deriva, de lo que contó también José Luis el otro día, es que entonces muchos de estos señores vengan con sus cámaras. Cuando hablaba de la guerra del Kodak, eso queda reflejado en las noticias de la época. Bien, los de cuotas se las prometen muy felices también. Dice, a los de cuotas nos cuentan el tiempo, que aquí estamos y nos sirven para terminar nuestros plazos. Lógico. Como todavía te falta algún tiempo, ya habrá terminado todo esto cuando tú llegues. Le está escribiendo a algún amigo que también será un cuota que todavía no le ha tocado venir en alguna unidad expedicionaria. Bueno, cuando llegue fue en el año 27. Pero bueno, lo cierto es que ya siguen viniendo cuotas, pero cada vez menos. Y esta la tengo especial cariño por una sencilla razón. No solamente cuando se aborda el estudio de la correspondencia, no solamente del soldado, que digamos la correspondencia privada, particular, que da lugar a una serie de signos. También te encuentras con que las entidades o instituciones militares que se crean, pues también tienen sus propias marcas, como no puede ser de otra manera, que se utilizan para la correspondencia particular. En este caso esta marca es de la Oficina Delegada del Voluntariado para África. Para quitar soldados de reclutamiento, lo que se incentiva es el voluntariado. Mire usted que eso lo hemos conocido todos, soldados amigos nuestros que iban de voluntario a hacer la mili. Te tiraba más tiempo y encima cobrabas. Ya empieza a utilizarse, se inventa en esta época. Pero se dan cuenta de una cosa, que ese soldado le cuesta mucho dinero al Estado para hacer lo mismo que hace un soldado de reemplazo. Está en el cuartel jugando las cartas, barriendo, haciendo cualquier otra cosa, porque no está en el frente en primera línea de contacto. En la primera línea de contacto que están son las fuerzas indígenas y el tercio de extranjeros. Ese voluntariado español, ¿qué es lo que está haciendo? Mermándole capacidad al tercio para obtener reclutas. ¿Por qué me voy a ir al tercio a pegarme tortas cuando me va a pegar 2 tiros? Me hago voluntario y me quedo atrás. Se suspende. Después, más adelante, durante la República también se llegará a instituir este sistema. Y esto ya son las estafetas de campaña
ya porque ya en esta época es una época de mayor conflicto, estamos hablando desde el año, la fase de lo que se llama reconquista del territorio. Bueno, mm, eh, se establecen ya los campamentos generales, este es el campamento de Ardrius, y ya aparecen estos son los típicos cuños que nos vamos a encontrar. Como existe franquicia, sí, existe franquicia, pero me dan 3 cartas. Mire usted, con 3 tarjetas no tengo ni para escribirle a mi novia. Pues los soldados tienen que seguir utilizando el sello postal. Y este rifirrafe que yo les digo, mire usted, aquí hay una carta de 20 céntimos. Pues el soldado que es de Madrid y le ha tocado hacer la mili y está en el campamento de Dardrius, pues él no sabe cuánto vale, o si no lo sabe, no se lo han dicho. Él está acostumbrado a los 20 céntimos de su casa, pues le pone 20 céntimos. Pero el que ya se ha enterado, porque lleva más tiempo, y dice, no, no, es que de aquí te vale más barato. Pues utiliza los 15 céntimos. Eso es exactamente lo mismo. Esta es la posición de Ticiaza. Esta diapositiva eh, la pongo porque sirve lo que le he comentado. En las cartas se escribe de todo. En las cartas se escribe de todo. Aquella carta es también con sus 20 céntimos, eh, que le está escribiendo a un señor que está en Candusi, Candusi está cerca, y le está escribiendo y le dice, el día 5, día en que murió Valenzuela. Después sigue desgranando los hechos que sucedieron cuando Valenzuela con las unidades del tercio van a socorrer a la posición de Ticiaza para intentar meter un convoy de aprovisionamiento, una posición completamente cercada. Mire usted de dónde está esa posición. Ahí donde los soldados se podían pasar meses. Con el repliegue de Schauen hubo posiciones que cuando llegaron, dice, pues si nosotros creíamos que esto ya había... Es que ni sabían los propios mandos, muchos mandos, ni sabían que aquella posición estaban perdidos de la mano de Dios, en unos cerros que eran nidos de águila. O este mismo, que es del Alcántara 48, el Alcántara 58, hoy el batallón va de protección al convoy de Ticiaza. Esto después, en guerra civil, esto no se ve, porque también historiamos el correo y correspondencia en aquella época de conflicto. Vamos, pones esto y te están dando gorrazos hasta... Este es el repliegue, bueno, más o menos, pues, bueno, pues la franquicia postal temporal se vuelve a dar, esta del año 24, ya se vuelve a dar pero ya STPA es la tarjeta postal del Ejército de África, ya se vuelve a dar de manera genérica. Venga, señores, no hace falta la tarjeta, ya pueden ustedes escribir con su propia carta. Y entonces este es un ejemplo de ello. Esto es de Regulares de Alucema, que quiero recordar que es del año 22, cuando se crea, en julio del 22, pues lo destacan de Melilla, que esta Melilla lo destaca precisamente por ir cubriendo posiciones durante el repliegue. Eso es un cajón, los que conozcáis la zona del Lau, esas son las posiciones del Lau que en un principio Berenguer la establece como una válvula de escape para la posición verdadera, que lo que quería hacer él, que era la toma de Sauen. Bueno, pues esas posiciones fueron cayendo desgraciadamente, fueron muy difíciles pero se hicieron. Pero bueno, pues fue muy complicado el repliegue. Gracias a que se hizo, gracias a que se tomó, que se hizo a tiempo, que se reelaboró, se reorientó la presencia militar en la zona, pues se pudo evitar un segundo naval. Y exactamente igual, esta es, aunque sí, esta es del Zoco de Beni Hassan, es una posición que después fue también un campamento general. Tuvo una estafeta de campaña, no era octogonal porque esta es anterior, aquella es, y aquella aparece como sucursal de Tetuán. Es lo mismo, sigue siendo una estafeta de campaña. Esa es la zona después donde irá todo el repliegue, donde estaban situadas las distintas unidades militares. Y esto es, bueno, porque este señor pues no tendría que ya estaba o no tendría acceso a la tarjeta o porque es un militar. Le pone el sello. Pero quiero recordar que porque esta es anterior. Esta carta es anterior porque es del año 22. Es de cuando Schauen se toma en el 20 y en el año 22 ya estos señores están allí. En el año 22 todavía no había franquicia oficial generalizada.
ya una cosa rápida. Este es el principio del fin. Desde el año 11 querían ir a Lucemas, pues al final van a Lucemas. Hay una cooperación, bueno, pues una cooperación hispano-francesa, y ya aquí, como va a ser, esto será ya un remedio, esto se hace de posterior. Aquel dibujito es una tienda cónica, es la primera, se lo hizo en un articulito muy interesante. Uno de los señores que estuvieron, porque todos eran soldados militarizados, soldados que iban a cumplir su servicio militar a la zona que les tocara, y de repente decían que yo soy de Correos, y automáticamente se iban para las estafetas de campaña. Y ahí es donde estaban ubicadas. Posteriormente ya se le dio, porque no solo, se fue ya a Lucema, no como en otras ocasiones, que se estableció un campamento general, se establecían después distintas posiciones para el control del territorio. A Lucema, lógicamente, se fue para quedarse. Entonces ya las cosas ya tienen otro cariz. Previamente ha habido una reorganización del organigrama militar. Sobre marzo, abril, los batallones de cazadores que en un principio habían estado presentes en África desde el año 1909, formando parte de lo que hoy podría llamarse de una fuerza de intervención inmediata, porque eran brigadas mixtas que venían, y esas brigadas, la infantería la aportaban los batallones de cazadores. Pues como ya digo, realmente se decide cambiarle el nombre, porque lo único que hacen es los 12 cazadores que habían, cada uno con su nombre y su apellido, el regimiento de San Fernando y el regimiento de Ceriñola, que aportan 3 batallones cada uno, forman 18 batallones. Pues a todo ese conjunto le dan el nombre de batallones de cazadores de África, desde el 1 hasta el 18. Quizás ustedes lo hayan escuchado porque después cada uno va a tomar también nombre, el Serrallo, Bueno, pues ya empezaremos a ver más correspondencia pues, con este tipo de unidades militares. Los correos establecen líneas de correos. Este es el correo de Ceuta, líneas que van desde Ceuta a Lucemas y desde Melilla a Lucemas. Al sector que se ocupa, a ese sector oficialmente se le llama sector de Advir. Y las estafetas de campaña van a llevar el anterior, que estaba el espalmadero, ya ese sello ponía sector de Advir. Se establecen las estafetas de campaña y ya hay ambulancias marítimas. Cuando hablamos de ambulancia, la ambulancia es algo que se mueve. La ambulancia ferrocarril, pues una estafeta o una oficina postal que va embarcada en un vagón de ferrocarril y se mueve. Entonces llevan unos cuños que son cuños octogonales. Las estafetas de campaña, pues se mueven, porque la estafeta hoy está en el campamento de Ardriu, mañana está en el campamento de Batel, mañana está, y se van moviendo. Y esta es, bueno, por el uso de una franquicia de una compañía expedicionaria, ya la cosa va quedándose, ya hay más unidades indígenas que están en el fragor del terreno, más unidades, más banderas legionarias. Entonces ya las unidades expedicionarias de la península ya no son tipo batallón, ya son tipo compañía. En este caso, compañía viene de Palma, y estos sellos son sellos franceses, que son sellos de multa. ¿Por qué? Porque la franquicia solamente estaba reconocida en el ámbito del correo de la nación que la da. No está permitido ir al extranjero. Es decir, es como si esa carta no estuviera franqueada, pues al destinatario pues tiene que pagar. Y esta es también que en aquella época, bueno, pues se establece el Campamento General de Targuís y se establece también una estafeta de campaña. Realmente en esa época esa proximidad ya no existía, pero bueno, coló de esas cosas. Y ya para casi terminar, decirles que la primera línea aeropostal que establece en España es para comunicar Larache con Sevilla. Hay un trasfondo por tema de campañas y es la primera línea. Esa línea tiene una tasa aeropostal que hay que pagar con sellos, pero en un determinado momento se dan cuenta que no funciona y le quitan el sobreporte aéreo, que era de 50 céntimos. Al no tener la obligatoriedad de ese sobreporte, es como si fueran cartas de correo ordinario. Pues como correo ordinario está franquiciado, pues cada vez vemos más cartas de soldados circuladas por avión. Llevan una marca específica, correo aéreo, para cruzar por avión Larache, y aquí pues lo normal. Después de 14 horas de haber salido de Cádiz, hemos llegado a esta, es decir, esta es en Larache, completamente extenuado esta tarde, y salimos para el campamento de Nador. Nador es otra población que está cerca de Larache.
esto, pues aquella tarjeta se dan cuenta de que, bueno, que hay que otra vez quitar toda esa profusión de cartas que hay, que el Estado está perdiendo dinero con tanta franquicia y se vuelvan a inventar otra tarjeta, otra tarjeta militar. Pues lo mismo, pero esta vez en vez de 5 te voy a dar 4. Lo cierto es que esto es a partir del año, es el año 26, ya hay menos soldados sigue habiendo, pero hay menos que en el año 21 cuando surge la otra. Hay menos soldados, hay muchas tarjetas. ¿Y qué es lo que se hace? Esto es una cosa que está prohibida. Juntar 2 tarjetas. Entonces, eso actúa como carta, porque es un mensaje que va cerrado. En la tarjeta el mensaje va abierto, tiene un coste inferior. En la carta el mensaje va cerrado, tiene un coste mayor. Pero es que además, no solamente es eso, sino que en medio solían mandar fotografías. Aquí tiene los cierres, eso es lo mismo, los cierres. Bueno, pues otra permisividad del correo, eso no estaba permitido que circulara, pero bueno, ya en la época que estamos, estas son del año 29, ya ha terminado el conflicto. Siguen utilizándose estas tarjetas. Esto va a durar hasta que con la República pues ya se supriman las tarjetas, todas las franquicias, porque hace falta dinero. Y por último ya, una cosa que le dejo, esto tiene su origen en la Guerra Mundial, estas son las madrinas de guerra. El soldado tiene tiempo para todo, y el que no tiene novia, pues hay señoritas pues que están dispuestas, eso sucede después de la Guerra Civil también. La zona nacional pues está muy apegada a los partidos tradicionalistas y a instituciones religiosas, pues en esta época, bueno, pues hay gente que se ofrece pues escribir al soldado. Ahí tienen, es una de las últimas posiciones, el Zoco de Teniente Benijadifa, que está aquí relativamente cerca, y pues el señor del grupo de Alucema pues escribe a su carta. Estas chicas no solamente tienen un novio, digamos, de campaña, sí, son varios. Pues nada. Y esta chica igual, esta le escribe de la posición y no tiene otra cosa que decirle. Fíjate lo que está pasando, que la posición fue duramente atacada, o viene a decir algo parecido. Y aquella, bueno, pues incluso los soldados pues llegan a mandarle incluso las fotos a sus madrinas de guerra. Como ya les digo, esto se da mucho en la Gran Guerra Mundial, la primera, sobre todo en el frente francés. Y con esto, y espero no haberles cansado mucho, hemos terminado. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta que esté en mi mano, todos los documentos originales están ahí expuestos. Necesariamente tienes que hablar de campaña para contextualizar el documento. El documento, como ya os dije, el documento no nace por generación espontánea. Forma parte de su tiempo y forma parte, bueno, pues de la persona que lo escribe, de todas sus vicisitudes y sus peculiaridades personales. Y si no tenéis preguntas... Pues tengo que hacer un recorrido hacia Mira a ver si puedes poner la número 6. No miréis a la pantalla porque esto soy yo aquí mirándola. La 6. Dime. Era para que nos explicaras, hay 4 marcas, son de 4 tipos diferentes, etcétera. Tenemos la de franquicia, pero luego lo que veo o lo que hemos visto, es que se echaba mano de todo. Entonces, que explicaras un poco el por qué, porque hay marcas incluso sí, aquí y después hasta a nivel de compañía o de escuadrón. Son marcas administrativas. Estas marcas, quitando el cuño oficial, porque esto es un modelo que está reglamentado y está decretado, es un documento oficial que sale en el BOE, le dicen, bueno, en aquella época Gaceta de Madrid. Esto tiene que llevar esto de esta manera y con la corona real, con un diámetro tal. Ese es el sello o el cuño de franquicia oficial. El resto son marcas administrativas del regimiento. Y vosotros sabéis, ya bueno, en cualquier unidad militar, y sobre todo en aquella época, que los regimientos podían tener 1000 y pico tíos, 2000 y pico tíos, dependiendo si eran reforzados o no, pues tenían compañías, tenían batallones, pues cada batallón pues tenía su sello. Su sello administrativo, porque tenía labores administrativas que hacer y el capitán, el comandante del batallón, pues tenía que dar órdenes y las órdenes tenían que estar selladas. Y la compañía lo mismo. Entonces, por eso hay tanta profusión y sobre todo cuando el regimiento era de dotación de la plaza.
tú lo conoces porque tú también estudias el tema, que del regimiento de Ceuta, del 60, pues tiene desde la franquicia oficial, pues hasta el primer batallón, el segundo batallón, el tercer batallón menos, pero bueno, después tienes compañías. Y en cuanto a lo que es la iconografía, como he comentado, hay una homogeneidad muy grande en las unidades de infantería. Tienes el león rampante sobre el libro de la Constitución, pero no lo hay tanto en las unidades de caballería. Por ejemplo, ahí tienes el Tazir, pues una marca muy simple. Abajo, el del juzgado. Ahí sí hay homogeneidad porque el juzgado siempre tiene su propio símbolo. Es decir, tú ves una balanza con unos libros y ves una... Dices, pues eso tiene pinta de ser algo de justicia. Pues ese es el que utilizan ellos. Ese es el juzgado permanente. Quiero recordar que este es el de la Comandancia General de Melilla, que es una institución oficial. Pero es que también lo tienes porque las unidades regimentales también tenían juzgados. Entonces, por ejemplo, ahí que no está puesta y no sé si estará ahí, Cazador de Talavera, el 18, pues tienen marca de este señor que os dije, se está metiendo en todos los sitios, está mandando cartas de todos los sitios. Pues tiene cartas circuladas con el del juzgado de Talavera. Y el Talavera tiene además la marca del batallón. Pues es así, es así. Eso es lo que da riqueza a la historia postal. Porque si no, todo sería muy monótono. Sería esos horrendos sobre grises, como llamaban, ¿no? Y entonces muchas veces en el aspecto coleccionista, que al fin y al cabo es la aproximación que tenemos nosotros, porque si para historiar las campañas, pues te vas a los historiales, te vas a los archivos y la historia que ya la están historiando. Pero el que es coleccionista, dice, pues vamos a ver, si tú tienes uno del Serrallo o del Ceuta 60, ¿para qué quieres otro? Y dice, no, porque este es del primer batallón y este es del segundo. Pues ya tengo los dos. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Siento que se haya alargado 5 minutillos más. Bueno, los 5 minutillos de cortesía. Lo que sí les emplazo, porque también soy miembro de la agrupación filatélica de Ceuta, es a las próximas charlas que se vayan teniendo. La verdad es que, independientemente de la mía, la que dio José Luis del otro día, muy interesante, y para también romper un poco el esquema de lo que es el coleccionista de sellos, además de coleccionar sellos, que son preciosos, y con ellos se aprende muchísimo, se aprende muchísimo. La filatelia trasciende y llega a estos casos, esto es filatelia también, igual que otros muchos campos de coleccionismo. Muchísimas gracias.